Vamos a resolver hoy algunos triángulos rectángulos y un caso especial del plano inclinado. Nuestro trabajo se basa en resolver triángulos rectángulos. La condición para que un triángulo sea rectángulo es que tenga un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Si uno de los ángulos es recto, los otros dos ángulos interiores, el alfa y el beta, tienen que ser ángulos agudos. Pueden ser iguales, en ese caso, si alfa es igual a beta, el triángulo se llama isósceles, o pueden ser distintos y el triángulo se va a llamar escaleno. Por otra parte, acá tenemos el lado A, que es este que está enfrente al ángulo recto, y este lado A recibe el nombre de hipotenusa del triángulo. Y después tenemos otros dos lados, el B y el lado C, que reciben el nombre de catetos del triángulo. Así que vamos a anotar aquí que A se llama hipotenusa, que B y C son catetos. Una herramienta fundamental para trabajar con los triángulos rectángulos y que involucra todos sus lados es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema para triángulos rectángulos y dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro caso, los catetos y la hipotenusa se simbolizan como a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Y esta es una herramienta fundamental para trabajar con los triángulos. Las otras herramientas que vamos a usar son las relaciones trigonométricas de los ángulos agudos. Y para eso definimos al seno del ángulo alfa, este ángulo alfa que está aquí, el seno como el cateto opuesto C dividido la hipotenusa A. Definimos al coseno de alfa como el cateto adyacente B dividido la hipotenusa A. Y definimos a la tangente de alfa como el cateto opuesto C dividido el cateto adyacente B. Por otra parte, si elegimos el otro ángulo agudo beta, pondremos que el seno del ángulo beta es el cateto opuesto, que en este caso es B, dividido la hipotenusa, que es siempre A. El coseno de beta es el cateto adyacente C, dividido la hipotenusa A. Y la tangente de beta es el cateto opuesto B, dividido el adyacente C. Es notable ver que el seno de alfa es idéntico al coseno de beta y el seno de beta es idéntico al coseno de alfa. Quiere decir que si uno mira en el triángulo, lo que está viendo es que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos complementarios, o sea que suman 90, porque si yo le sumo estos 90, llego a los 180. Significa que el seno del ángulo alfa es el coseno del ángulo beta y así también el coseno de alfa igual al seno de beta. O sea, el seno de este ángulo es igual al coseno de su complementario. Y el coseno de este ángulo es igual al seno de su complementario. Así que eso es una propiedad que se desprende de visualizar este triángulo. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle valores a nuestro triángulo y resolvemos algunos casos típicos. Vamos a trabajar con este triángulo. Nos dicen que la hipotenusa es de 10, podrían ser 10 metros tranquilamente, y este ángulo es de 30 grados. En algunos casos este ángulo se lo puede llamar ángulo de elevación. Este lado B, este lado C son incógnitas y el ángulo beta también es incógnita.
hay que tener en cuenta que este ángulo, que está marcado de esta manera, siempre es un ángulo de 90 grados, si no el triángulo no sería rectángulo. Bueno, de acuerdo a las relaciones que nosotros teníamos anteriormente arriba, podemos decir entonces que el seno de 30 grados es igual al lado opuesto, que es C, o al cateto opuesto, que es C, dividido la hipotenusa, que es 10. Este valor lo puedes sacar de una tabla o lo puedes sacar de la calculadora apretando, por ejemplo, sin 30. Apretas igual y la máquina te va a marcar que vale 1/2 o que vale 0,5. Fíjate que el display de la máquina tenga la letra D de degrees, porque si está seteada en otra forma de medir los ángulos, entonces en ese caso te va a entregar un valor distinto a este que está acá. Entonces el seno de 30 vale 1/2 o 0,5 y es igual a C dividido 10, con lo cual C se puede despejar haciendo 1/2 multiplicado por 10 y ya tenemos el valor de nuestro cateto, que en este caso es de 5 metros o de 5. Vamos a calcular ahora el lado B. Tenemos dos caminos por lo menos. Uno sería aplicar el teorema de Pitágoras, porque ya tenemos el lado A y tenemos el lado C. Y otra posibilidad sería utilizar el coseno de 30 grados como el cateto adyacente, que es B, dividido la hipotenusa, que es 10. Así que hay que ir a buscar a la calculadora coseno de 30 y la máquina puede indicar el valor exacto raíz de 3 sobre 2 o un valor aproximado de 0,866 aproximadamente. Si ponemos raíz de 3 sobre 2, si es una máquina muy moderna va a expresarlo de esta manera, igual a B dividido 10, y ahora para hallar el valor de B tengo que despejar y multiplicar por 10. Entonces nos queda raíz de 3 dividido 2 multiplicado por 10 es igual al lado B. Y 0,866 multiplicado por 10 dará 8,66, si no lo podemos dejar en forma exacta como 5 multiplicado por raíz de 3, porque pueden simplificar el 10 con el 2. Ese sería el valor exacto del lado B. O si no, podemos decir que B es aproximadamente a 10 veces 0,866 y nos da 8,66. Si está medido en metros, será metros. Bueno, quiere decir que ya obtuvimos el lado C de 5, obtuvimos el lado B de 5 raíces de 3, ya teníamos el lado A, que era dato, era de 10, y además hemos calculado el ángulo alfa, era dato, de 30 grados, el ángulo recto por supuesto, y el ángulo beta, que es el complemento, o sea, 60 grados. Fíjense que si ustedes suman el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo recto, todo tiene que sumar 180 grados. Y de aquí, como el ángulo alfa era de 30 grados, el ángulo beta es incógnita y el otro ángulo de 90, lo único que tienen que hacer es a 180, réstenle 90, da 90, le restan 30 y sacan este valor del ángulo beta, que es el que faltaba para resolver el triángulo original. Aquí lo tienen. El ángulo beta es este que está aquí, es de 60 grados y este es 30. La suma de estos dos siempre tiene que dar 90 grados. Así que con eso tenemos perfectamente resuelto nuestro triángulo.
En este triángulo ahora los datos son la hipotenusa de 12, uno de los catetos, el cateto adyacente de 7, y nos falta este cateto opuesto a este ángulo. Tenemos que hallar los ángulos interiores y tenemos que hallar el cateto que nos falta. Así que vamos a aplicar nuestro teorema de Pitágoras y planteamos que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a uno de los catetos elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. La hipotenusa aquí vale 12, uno de los catetos vale 7 y el otro cateto es c. Siempre hay que elevar cada uno al cuadrado. Así que hagamos las cuentas: 12 al cuadrado igual 7 al cuadrado más c elevado al cuadrado. Y ahora tenemos que resolver nuestra incógnita, que es el valor de c. Entonces nos queda 144 menos 49 igual a c elevado al cuadrado. Tenemos aquí 95 igual a c cuadrado, y la raíz cuadrada de 95 nos daría el valor de c. Podemos dejar ese valor exacto o poner un valor aproximado c de 9,75 y tenemos una aproximación de la raíz cuadrada de 95. Bueno, lo que nos falta ahora, ya tenemos el valor de c, ya tenemos el lado A, ya tenemos el lado B, y ahora nos falta hallar los ángulos alfa y beta, que son los ángulos interiores y a su vez complementarios. Así que vamos a elegir según los datos que tengamos para calcular alfa y beta. Podríamos plantear la siguiente relación trigonométrica. El coseno del ángulo alfa es igual al lado B, que es 7, o el cateto adyacente, dividido la hipotenusa 12. Pero queremos calcular alfa, así que lo que vamos a calcular es el arco coseno de 7 dividido 12. Eso con la máquina lo vas a hacer con el botón Shift, cos 7 dividido 12. Eso lo haces con la máquina, y si la máquina está en degrees o en grados sexagesimales, entonces te va a devolver el ángulo respectivo a eso que vos le pones, que es 7 dividido 12. El resultado sería, en este caso, ...54,3 grados... Esta es una forma rara de escribir el ángulo porque lo estoy poniendo en forma decimal, pero hablando de grados, minutos y segundos, diríamos entonces que alfa es de 54 grados. Para saber grados en minutos y segundos, tenés que presionar el botoncito que tiene debajo de la raíz cuadrada, grados, minutos y segundos. Apretás ese botón y te pone 54 grados, 18 minutos y 53 segundos aproximadamente. Entonces tengo 54 grados, 18 minutos y 53 segundos aproximadamente. Ahí tenés entonces el resultado del ángulo alfa. Nos falta calcular ahora su complemento, que se puede obtener muy fácilmente. Alfa más beta tiene que dar 90, o sea que si le restás a 90 54 grados, 18 minutos, 53 segundos, vas a obtener el resultado que te falta. Si no, de lo contrario, podés aplicar otra relación trigonométrica.
Si vas a hacer esta operación manualmente, 90 grados le vas a restar 54 grados, 18 minutos y 53 segundos. Le vas a tener que pedir un grado, con lo cual acá te va a quedar 89 grados y acá te quedarán 60 minutos, pero vas a tener que pedir un minuto, tendrás 59 minutos acá y acá tendrás 60 segundos. Y ahora podés restar sin ningún problema y el resultado de eso nos dará 35 grados, 41 minutos y 7 segundos. Ese es el ángulo, entonces, el ángulo beta que nos faltaba para terminar de resolver nuestro triángulo. El ángulo beta de 35, 41 y 7 segundos. También podés resolverlo de otra manera, por supuesto. Si volvemos al triángulo y trabajamos con este ángulo beta, podríamos resolverlo de la siguiente manera. Por ejemplo, diríamos que el seno del ángulo beta, este que está acá, es 7 dividido 12. O sea que voy a resolverlo aquí en un costado. El seno del ángulo beta es 7 dividido 12. Entonces beta es el arcoseno. En vez de arcocoseno sería el arcoseno de 7 dividido 12. ¿Y eso cómo lo haces? Bueno, haces Shift, apretas el botón Sin y pones 7 dividido 12 o 7 sobre 12, apretas igual y la máquina te va a dar 35,68 grados, apretas el botón de grados, minutos y segundos y tenés el de 35,41,7 que es el que habíamos calculado. Beta es 35,41 y 7 segundos aproximadamente, porque hay algunas décimas de segundo. Acá hice un hermoso árbol con un hermoso sol y una sombra proyectada por el árbol. Supongamos que el árbol es muy alto y queremos saber la longitud o la altura de este árbol, pero no nos podemos subir justamente por la dificultad. Lo que sí podemos medir quizás es la sombra de este árbol. Y supongamos que la sombra de este árbol es de 5 metros. A su vez, de alguna manera, podemos medir con un goniómetro, o sea, medir el ángulo que forma los rayos del sol, o sea, este ángulo que está aquí. Supongamos que este ángulo es de 45 grados. Lo que queremos averiguar es la altura de nuestro árbol, sin necesidad de subirnos y correr el peligro de caernos. Así que utilicemos alguna relación trigonométrica para poder hallar este segmento o esta altura. Podemos utilizar fácilmente la relación tangente. La tangente de este ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto h dividido el cateto adyacente, que es de 5 metros. Y la tangente de alfa es la tangente de 45 grados. Y la tangente de 45 grados vale 1. Así que 1 es igual a h dividido 5 metros, con lo cual 1 multiplicado por 5 metros es igual al valor de h. Quiere decir que la altura de nuestro árbol es de 5 metros. Lo cual era bastante previsible, porque si este ángulo es de 45 y acá tenemos un ángulo recto de 90,
el complemento de 45 es también 45 grados. Y eso significa que el triángulo es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. Quiere decir que este lado es igual a este lado, y entonces tenemos dos lados de 5 metros. Y así resolvimos la altura del árbol sin necesidad de correr peligro de caernos. Acá te presento un triángulo muy particular. A cada lado le asigné, en vez de un segmento, un vector. Así que este de color rojo, en vez de ser el lado A, lo voy a llamar vector A. A este de color azul, en vez de llamarlo lado B, lo voy a llamar vector B. Y a este de color mostaza, en vez de llamarlo lado C, lo voy a llamar vector C. De modo que si yo pienso que aquí hay un ángulo alfa, puedo entender al vector C como la proyección del vector A sobre un eje vertical. Quiere decir que la relación es la siguiente. El vector A multiplicado por el seno de alfa me va a dar el vector C. El vector C será igual al vector A multiplicado por el seno de alfa. Eso es cierto desde que hemos definido al seno como el cociente entre el seno de alfa entre C y A. Pero en este caso trabajaríamos con vectores y obtendríamos la proyección. Por otro lado, B es igual a A multiplicado por el coseno de alfa. Y eso es verdad desde que el coseno de alfa es el B dividido A. Por otra parte, se va a cumplir que la medida del vector A elevado al cuadrado es igual a la medida del vector B elevado al cuadrado más la medida del vector C elevado al cuadrado. Y vamos a aprovechar estas herramientas para incursionar en un plano inclinado. Vamos a trabajar con un plano inclinado, en este caso, que tiene 10 metros de longitud, esta distancia de 5 metros, y podemos hallar, por ejemplo, cuánto vale la altura del plano inclinado, qué ángulo tiene el plano inclinado. Para resolver esto, que es averiguar cuánto es la altura del plano inclinado y cuánto vale el ángulo alfa, podemos recurrir a las herramientas anteriores. Sabemos que aplicando el teorema de Pitágoras, 10 elevado al cuadrado es igual a 5 elevado al cuadrado más h elevado al cuadrado. Y de acá podemos sacar la altura de nuestro plano inclinado. 100 menos 25 es igual a h cuadrado. De modo que h es la raíz cuadrada de 75. Y despejando y calculando h nos da que la altura de este plano es de 8,66 metros. Entonces ya sabemos que la altura de este plano es de 8,66 metros. Pero ahora vamos a analizar la siguiente cuestión. Lo que yo ubiqué acá con una especie de círculo en realidad es un objeto. Y ese objeto tiene un peso, o sea, se va a simbolizar su peso mediante una fuerza verticalmente hacia abajo que se llama P. A su vez, vamos a dibujar aquí un eje
que pase por este punto, que sería el centro de gravedad del objeto, y paralelo a la base esta del plano, y a este eje le voy a llamar eje X. A su vez voy a dibujar otro eje vertical que lo voy a considerar perpendicular al eje que ya había dibujado. Entonces supongamos que a este eje lo vamos a llamar eje Y. Las proyecciones de este vector P sobre el eje X y sobre el eje Y serán las siguientes. Esta proyección que está aquí, aparece un vector aquí, voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible, esto es P sub I, y aparece otra proyección sobre el eje X que se llama P sub X, es esta que está aquí. ¿Y por qué son importantes esas proyecciones? Bueno, porque P sub X, que es lo que se ve acá, es la fuerza o la componente del peso responsable de que este objeto deslice sobre este plano hacia abajo. Y si uno quiere que este objeto no caiga por el plano, tiene que hacer una fuerza igual y de sentido contrario a P sub X. Por otro lado, existe otra fuerza aquí que se llama P sub I, que es la proyección de P en el eje Y. Y esta P sub I es la que comprime el objeto contra la base del plano. En caso de que haya rozamiento, esta fuerza tiene una importancia. En caso de que no haya rozamiento, ninguna importancia. Así que me propongo calcular cuánto vale P sub X y P sub I. Y vamos a hacerlo más abajo porque ya este dibujo quedó bastante complicado. Volviendo a hacer el dibujo del plano inclinado de aquí abajo, podemos ver que este vector de color rojo, si uno lo prolonga aquí, va a encontrar acá un ángulo recto y aquí va a encontrar el ángulo beta. O sea, este ángulo es beta y este ángulo es igual al ángulo beta. Si este ángulo es igual al ángulo beta, entonces este ángulo que está aquí también será igual al ángulo beta. Por lo tanto, si este ángulo es igual al ángulo beta, multiplicando al vector P por el coseno de beta, obtendré Px. Multiplicando al vector P por el coseno de beta, obtendré APx. Y multiplicando a P por el seno de beta, obtendré el valor de Pi. Pero el ángulo beta no es el que se suele usar porque se usa el ángulo de inclinación del plano, o sea, se usa el ángulo alfa. Y si usamos el ángulo alfa en vez del ángulo beta, las ecuaciones del plano inclinado quedarían de la siguiente manera. Vamos a escribirlas aquí abajo y escribiríamos que P por el seno de alfa sería Px y P por el coseno de alfa sería Pi. Y aquí aparecen dos fórmulas que son muy interesantes entonces. Si yo multiplico el peso del cuerpo por el seno del ángulo del plano, voy a tener cuánta fuerza tengo que hacer yo para que el objeto este no caiga o para que este objeto suba con velocidad constante. Si yo multiplico el valor de P por el coseno del ángulo del plano inclinado, entonces voy a tener qué fuerza hace el objeto para comprimir el plano inclinado. Y por último, hagamos estas cuentas, así calculamos Px y Pi.
El seno del ángulo alfa, como lo vimos desde el principio de este video, es este cateto, que es raíz de 75 u 866 dividido 10. Podemos poner 8,66 dividido 10 y eso es 0,866. O si quieren pongan raíz de 75 dividido 10, porque esto sería entonces una aproximación. Con eso calculamos el seno de alfa y calculamos este valor que está acá. Por otra parte, vamos a calcular también el coseno de alfa. Y el coseno de alfa será el cateto adyacente, que es 5 dividido 10, que es 0,5. Y ese es el valor que está aquí. Así que de modo que supongamos que el peso que yo tengo que levantar es un peso P de 100 kilos. ¿Cuánta fuerza hay que hacer para que el objeto no caiga o para que suba a velocidad constante? Será 100 kilos multiplicado por el seno de alfa, que es 0,866. El resultado de eso es Px, y ese Px es 86,6 kilos. Mientras que si yo multiplico a los 100 kilos por 0,5, tendré el Pi, que es la fuerza que hace el objeto sobre el plano. Es una fuerza de 50 kilos. Y así obtuve qué fuerza necesito hacer yo para que este objeto no caiga, y ese objeto no cae si la fuerza que yo hago es de 86,6 kilos.